Uno de los problemas más graves que tiene la tecnología termosolar, que es fundamental por muchos conceptos que explicaría Luis si hubiera lugar, uno de los problemas más graves que tiene es el precio. Y lo tiene porque necesitamos utilizar enormes cantidades de material para conseguir captar 1 kilovatio de potencia térmica. Mucho material. Entonces, nuestra idea en los últimos 12, 15 años ha sido ir simplificando el tema de tal forma que reduzcamos enormemente la cantidad de material necesario y al mismo tiempo lo abaratemos. Tengan en cuenta que una central eléctrica de 50 megavatios sin almacenamiento, que es chiquitita, es una central muy chiquitita, tiene 350.000 metros cuadrados de espejos que son carísimos porque son una curvatura parabólica y además templados. Era una de las cosas en las que teníamos que mejorar económicamente hablando sin perder mucho. Entonces, cambiamos la consideración de cómo hacer los espejos. Simplemente compramos un espejo muy barato, no templado, normal, se rompe con facilidad si le pegan un golpazo, pero tiene su flexibilidad. ¿De acuerdo? Pues esta flexibilidad es la que necesitamos. Estudiamos las curvaturas que eran necesarias para concentrar. Y este sería el espejo, este es un metro. Esta maqueta es de escala 1:10. Lo que hemos conseguido, y esto viene a ser también 1 metro de anchura. Y se puede conseguir simplemente apretando con un momento flector adecuado en los dos extremos, se puede conseguir perfectamente la curvatura que necesitamos. Aquí casi vete allí y con eso en marcha. Entonces, para poder comprar los espejos y fijarnos con la curvatura necesaria, tenemos esta máquina hecha con el plan simplemente esquemático. No sé si la nota Javier. Estás con esta posición. Bueno, se ve que aquí hay un motor muy chiquitito que es lo que empuja, provoca un giro y el giro ya comba la pieza y produce el espejo que queremos realmente producir. Todo esto lo tenemos patentado, nos queda una patente o dos en discusión. Estas son patentes de una nueva generación. Nosotros hemos tenido un problema muy grave con las patentes, llevamos como 30 patentes solares y cada vez que tenemos una nueva tecnología nos comemos las anteriores. Es decir, que tenemos un problema de que dejamos nuestras patentes obsoletas antes de que hayan llegado a la industria. No obstante, antes de esto y en fase de precomercialización tenemos un acuerdo con OHL, que hemos construido un prototipo, pero muy grande, un prototipo que ha costado del orden de 1 millón de euros en Tecnogetafe, un prototipo que se generó en gran medida gracias a una sesión que planteó Gonzalo, siendo vicerrector en Genera hace unos años, y que convencimos a OHL de entrar por esa línea. Está tardando demasiado esa línea en industrializarse, está siendo más complicada. También uno de los alicientes, de las motivaciones que tuvimos para desarrollar esta nueva opción que entendemos será enormemente más barata. Y como digo, se pueden utilizar materiales que son baratísimos, con lo cual logramos reducir en un factor 3 aproximadamente el coste del campo solar, que es como reducir en un factor 3 el coste del gas o del petróleo en una central que los quemara. Yo casi me pararía aquí para... Bueno, voy a rematar un poquito más. En la tecnología que nosotros estamos desarrollando, pero no ya vinculado al campo solar, sino a la parte termodinámica, también tenemos varias patentes y una de ellas especialmente interesante, que es la de un Super Brayton. Para entender por qué eso es importante, no se imaginará nadie que puede despegar un avión con una máquina de vapor, con un ciclo Rankine. Se despega con una turbina de gas. Bueno, esto entonces voy a dejar a ti que lo presentes, pero muy rápidamente ya. Bueno, pues nada, comienzo la presentación. Como bueno, ya ha comentado José María Martínez Val un poco, pues iré un poco más rápido. Bueno, mi nombre es Luis González y como parte del Grupo de Investigaciones Termoenergéticas y junto a Javier Cano y aquí el investigador principal José María Martínez Val, os voy a introducir un poco la tecnología reloj de sol, The Best Way to Sunburn. Reloj de sol, es que va un poco lento, ahí se refleja pero aquí no.
Bueno, pues nada, ya pasará. Reloj de Sol pretende resolver dos de los problemas principales de nuestra era, que uno es la contaminación de las ciudades y el otro es las emisiones de CO2. Por un lado, la contaminación de las ciudades hace necesaria la introducción del coche eléctrico, con la consiguiente creciente de demanda eléctrica que esto va a suponer. Y por otro, y bueno, relevante y relacionado con la creciente demanda eléctrica, la generación de esta energía eléctrica ha de producirse mediante energías renovables, ya que si utilizamos centrales convencionales que utilicen combustibles fósiles, simplemente estaríamos incrementando este problema de emisiones de CO2. Vale. Bueno. Vale, como tengo que ir un poco rápido porque el tiempo se nos va, una de las principales ventajas de la energía termosolar de concentración frente a las demás es su gestionabilidad, ya que presenta un almacenamiento térmico que es sencillo y barato. El problema, como ya decía José María Martínez Val, de las centrales termosolares de concentración es el alto coste de inversión, donde el 65% se lo lleva el campo solar. Por lo tanto, el campo solar presenta un gran potencial de mejora. Aquí podemos ver una planta termosolar donde todo esto de aquí son 14 kilómetros de espejos, con lo cual se puede ver fácilmente que el 65% del coste de inversión se va en esta parte. Esto me lo salto un poco para ir un poco rápido. Es el proceso que ha seguido el Grupo de Investigaciones Termoenergéticas hasta llegar a la idea de reloj de sol, que pasó por una colaboración con un instituto liderado por el Premio Nobel Carlos Rubia y por una colaboración con el Grupo Industrial OHL, que dio lugar al prototipo que muestro en esta figura. Este prototipo, bueno, el análisis del prototipo y del diseño, de la construcción y del diseño, da lugar a una reflexión, que es la que lleva a cabo el Grupo de Investigaciones Termoenergéticas, para reducir el peso y la complejidad. Y esto es lo que da lugar a la idea de reloj de sol. Aquí se muestra una imagen de la maqueta y, bueno, pues básicamente la maqueta consta de una base horizontal que soporta una serie de espejos lineales cuya finalidad es reflejar la radiación solar para enfocarla en el receptor. La idea de esta estructura base es que vaya rotando de forma tal que el Sol siempre se encuentre en el plano de simetría, como se puede ver aquí. Así, la radiación solar se verá reflejada en el receptor de la manera más efectiva posible. Entonces, bueno, esta es la idea de reloj de sol, pero ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues por un lado conseguimos rendimientos de concentración muy similares a los que se pueden conseguir con otras tecnologías del mercado, como puede ser la Fresnel, que es la que se utilizó en el prototipo que se hizo con OHL. Además de conseguir rendimientos de concentración similares o incluso algo superiores, la principal ventaja del reloj de sol es la reducción de peso. Si vemos en una gráfica la comparación de lo que se llevaría un concentrador solar en una central convencional en comparación con el reloj de sol, vemos que los pesos se reducen mucho. ¿Esto en qué se traduce? En una reducción de coste de inversión. Frente a los casi 3 millones de euros por megavatio que se gastarían en el concentrador solar, vale, frente a los casi 3 millones de euros por megavatio de una central de planta convencional, el reloj de sol se reduciría a 1 millón de euros por megavatio eléctrico. Si a esto le sumamos el coste del resto de las partes, vemos como la reducción del coste de inversión es significativa. ¿Esto en qué se traduce al final? Bueno, en que se reduce el coste de generación de energía eléctrica. Mientras en una planta convencional se produciría energía eléctrica a un precio de unos 13 céntimos de euro por kilovatio hora, con reloj de sol creemos que se puede conseguir generar electricidad a un precio de 8 céntimos de euro por kilovatio hora, es decir, a un precio competitivo con energías convencionales. Además, otra de las dos grandes ventajas es la menor complejidad de la construcción de reloj de sol, lo que además lleva a unos tiempos más cortos de desarrollo de tecnología. Así pues, ¿dónde nos encontramos y hacia dónde vamos? Pues rápidamente. Por un lado, tenemos un gran número de patentes ya comprometidas con OHL que llevarán largos tiempos hasta su comercialización. Y por otro, en cuanto a la idea de reloj de sol, ya tenemos 3 patentes otorgadas y 2 en trámite. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Pues bueno, lo principal, a construir un prototipo. Lo vamos a construir solo desde el Grupo de Investigaciones Termoenergéticas porque tenemos fondos suficientes y creemos en esta tecnología. Ya tenemos reservado el área en Tecnogetafe, 100 metros cuadrados, y sabemos el tamaño que va a tener el prototipo, unos 30 kilovatios térmicos. Tamaño suficiente
para luego extrapolar los datos que saquemos. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues bueno, no quedarnos en el papel y exhibir el valor de nuestras innovaciones con realidades. Además, iremos llevando un inventario de materiales, fases y costes, así podremos extrapolar todos estos datos a la explotación, todo mientras vamos consolidando la tecnología. Cuando terminemos todos estos pasos, pasaremos a desarrollar una búsqueda de socios. Unos pocos datos sobre el Grupo de Investigaciones Termoenergéticas. Hemos colaborado con muchas empresas, tenemos colaboraciones internacionales con países como Alemania o Arabia Saudí, un gran número de patentes concedidas y 3 en revisión y más de medio millón de euros gestionados en proyectos de I+D. Así pues, bueno, estos son los datos de contacto y ahora Javier Cano. Si podemos ver el vídeo. Nuestro grupo de investigaciones termoenergéticas nació con el siglo. Tenemos aproximadamente 16 años y una treintena de patentes. Una de ellas fue premiada en el año 2009 por la Comunidad de Madrid como la mejor patente concedida en el ámbito de las energías renovables y medio ambiente. Y conseguimos un contrato de colaboración científica y de investigación con la multinacional española OHL, la cual ha ubicado en Tecnogetafe un prototipo basado en nuestras patentes. Pero cuando estábamos haciendo ese prototipo vimos que todavía había margen de mejora. Y la respuesta a ese margen de mejora, sobre todo por reducción de los materiales empleados en la construcción, ha sido el reloj de sol. El reloj de sol surgió de la idea de reducir el peso del material que los concentradores de radiación solar requieren. Esta reducción de material supone una reducción de costes y, por tanto, una generación de energía eléctrica más competitiva. La idea de reloj de sol es concentrar la radiación solar en un foco lineal, haciendo girar una estructura horizontal alrededor de un eje vertical, de forma que los espejos puedan reflejar la radiación solar de una manera lo más efectiva posible. Tenemos 2 patentes concedidas y otras 2 que todavía no están concedidas, pero están en trámite. El próximo paso que tenemos previsto en reloj de sol es hacer un prototipo de una entidad limitada, aproximadamente 30 kilovatios de potencia térmica. En cuanto esto esté conseguido, en cuanto tengamos el prototipo, lo presentaremos en sociedad, presentaremos sus resultados, presentaremos sus prestaciones y su presupuesto. Entonces creo que convenceremos a muchas empresas de perfil, digamos, interesados en el desarrollo tecnológico. Realmente creo que con el uso del reloj de sol, más otras iniciativas que tenemos de explotación de los ciclos termodinámicos, estaremos en vías de que la energía termosolar sea competitiva con las energías convencionales y que además pueda hacer una gestión adecuada de la red eléctrica. Presentarles es una nueva molécula, se llama C-terminal y el título que le hemos dado es Divide y vencerás, porque precisamente, aunque se tiene el concepto de que el cáncer se divide mucho, hay células que no se dividen y son las que están ocasionando el problema grave en oncología, lo que no sabemos atacar. Los tumores hoy en día tenemos del orden de 200.000 tumores nuevos al año en España y esto supone unos costes de hasta 30.000 euros por paciente en los nuevos tratamientos, cuando lo que está suponiendo para el paciente realmente es un aumento de una supervivencia de unos 25 meses más. En el mundo, la OMS prevé que para el 2020 vamos a tener del orden de 20 millones de tumores nuevos al año, unas 8 millones de muertes al año, con unos costes de hasta 50.000 euros por paciente solo el primer año, eso los siguientes años, y el último año, que es el más tedioso y para el paciente y también las células más resistentes, hasta 100.000 euros en el último año de vida de los pacientes. El foco en los últimos momentos de la investigación está siendo la inhibición de la célula madre del tumor. Esto ha sido incluso portada de la revista The Economist, que no es una revista biológica precisamente, pero sí que ha puesto el foco en estas pequeñas células y en esta pequeña población de células tumorales como las causantes de las recaídas y de por qué no podemos combatir el cáncer. Bueno, pues
Todos los medicamentos que tenemos en el mercado, aunque proclaman que hay que inhibir las células madre tumorales, los costes son cada día más elevados, entre 12 y 18.000 euros por paciente. Incluso los nuevos que están saliendo, todos ellos atacan la proliferación celular. O sea, seguimos atacando la cantidad de células azules que aquí vemos y no hay nada contra esas pequeñas células rojas. La situación actual es la siguiente, les voy a poner un ejemplo. Tenemos un tumor, lo matamos con quimioterapia, desaparece todo, pero esas células, como casi no se dividen, son capaces de evitar las lesiones que ocasiona la quimioterapia, con lo cual se puede volver a dividir formando una igual que ellas y otra de las que se dividen mucho, de forma que de nuevo tenemos el tumor. Nuestra propuesta: vamos a hacer que esta célula se divida de otra forma a dos de las que se dividen mucho y que podrían producir un tumor que rápidamente es atacado con la quimioterapia y que el tumor va a poder desaparecer y no va a quedar esas células que ocasionan la recaída. ¿Qué datos tenemos actualmente? En esta curva azul les estoy mostrando cómo se comporta un tumor cuando vamos subiendo las dosis de quimioterapia. Cada vez quedan menos células vivas hasta que llega un momento en que todas no las sabemos matar. Si combinamos con esta nueva molécula, es la curva roja. Es el mismo tumor resistente, pero que con menos dosis de quimioterapia alcanzamos a matar la misma cantidad de células, porque como se están dividiendo de otra forma, responden mucho mejor a quimioterapia. Si estos datos los llevamos hasta el final, lo que vemos es que de todas las células resistentes ahora tenemos un 30% menos, con lo cual la recaída se pospone en el tiempo o llega a eliminarse en función de la edad del paciente. Y estos son los resultados cuando ese tumor se reinyecta de nuevo en un sistema vivo, si es no tratado o cómo se aleja en el tiempo y cómo son de pequeños los tumores cuando es un tumor tratado. Ventajas: aumenta el 50% de la efectividad de los tratamientos actuales, es compatible con los fármacos en uso comercial ya en las distintas fases hasta en la recaída, aumenta la eficiencia disminuyendo el 50% de gasto y los efectos secundarios, aumenta el margen de tratamiento en casos muy avanzados, el médico tiene más posibilidades de subir las dosis, no es un tratamiento tóxico cuando no se combina con quimioterapia y lo hemos probado en 3 de los tipos de tumores más abundantes, más mortales, que son el cáncer de colon y el cáncer de mama, son los más abundantes en nuestra sociedad, y el tumor cerebral, para el cual no tenemos todavía buenas terapias. Aplicabilidad: efectivamente en el sector salud, porque el 35% de los pacientes recaen en los siguientes 5 años a la detección. Tiene que haber un cambio de paradigma, todos lo sabemos, en oncología es el cambio de batalla, contra las células madre tumorales que ocasionan la metástasis, y este es el cambio de paradigma. Nos permitiría disminuir las dosis de quimio que estamos usando, un descenso global en el gasto farmacéutico, un aumento de la calidad de vida y un mayor rango de dosis para casos personalizados. Y tiene una aplicación diferente que no es en salud, es en investigación básica, porque se puede combinar con otros fármacos para estudiar resistencia farmacológica de posibles moléculas futuras. Próximos pasos: pues después de la hipótesis, los ensayos in vitro, poner en los ensayos in vivo todos estos conceptos. Ahora mismo estamos en el paso de llegar a los ensayos preclínicos. Esto es necesario porque hay que demostrar en un sistema mucho más masivo toxicidad farmacocinética y farmacodinamia, y para ello hacen falta unos 45.000 euros antes de llegar a los ensayos clínicos en pacientes, que hacen falta pues múltiples hospitales colaborando con nosotros. El equipo de investigación que desarrolló esto desde el principio, os los presento aquí, es un equipo multidisciplinar. Tenemos 2 patentes y una que está ahora en desarrollo, 6 premios de investigación, entre ellos pues el primer premio FISCAN 2006 de investigación, el premio nacional Alberto Sols de investigación, uno de los más reconocidos en España, en el 2008, y nuestra gente en formación también ha recibido premios nacionales del tipo Arquímedes. Hemos sido evaluados y financiados por el Ministerio de Sanidad y por la Fundación Carlos III, y por fundaciones como FISCAN en Castilla-La Mancha, Inviomenda en el País Vasco y la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional. Y quedo a su disposición para presentar. Bueno, el equipo está formado por oncólogos,
genetistas, biotecnólogos, técnicos de laboratorio y biólogos moleculares. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tenía una. En esa curva que has puesto de pasos futuros, la escala de tiempo, ¿cómo se mueve? Vale, pues si me la pones un momento. ¿Es esta diapositiva? Justo esta. Vale. Estamos hasta aquí y esto ha llevado unos 8 o 9 años con algún patrón intermedio. Esto se puede hacer en un año. De hecho, yo ya lo he hecho para otras moléculas, para otras farmacéuticas que me han contratado para ello. Se puede hacer en un año, es repetición de lo que ya sabemos porque tienes que escalarlo. Esto, en fase 1, podemos estar hablando también de un año porque son entre 20-30 pacientes que cuesta reclutarlos, pero el fase 2 podrían ser 2 años, 3, y el fase 3 es una cosa más larga. No te sabría decir. Pero en un fase 3, los ensayos clínicos en fase 3 ya es una cosa muy avanzada. Igual estamos hablando de 5 o 6 años. Muy bien. Pues nada, era curiosidad también de conocer la escala temporal ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a pasar al tercero de cargas, Low Carbon Clean Fossil for the Next Generation. Y Chema. Yo no tendría que presentarlo, tendría que presentarlo un colega mío, vamos, es un miembro de mi grupo de investigación. Esta es una tecnología disruptiva que de todas maneras presentarla después del entusiasmo de Carmen es muy complicado. Yo creo que lo ha hecho tan bien que nos pone el listón muy alto a los demás. Pero el objetivo de esto es antiguo. En el grupo de investigación nuestro tenemos lógicamente obsesión con trabajar con el calor y con el frío y emplearlo en aquello que sea necesario para resolver problemas tecnológicos. En el caso que nos ocupa es la aparición de CO2 cada vez que utilizamos combustión para quemar hidrocarburos. Y entonces, sencillamente, lo que aquí se pretende es separar, termolíticamente, separar el carbono del hidrógeno. Es una práctica que la llevamos intentando hacer casi 10 años. La empezamos a hacer en Madrid con el CIEMAT, después en Alemania con el Instituto de Estudios Avanzados de Potsdam, cuyo director científico era el premio Nobel Carlos Rubia. Alberto Abanades, que es realmente el autor de esto, estuvo allí un par de años dedicado a convencer a varias universidades alemanas a que aquella era la vía. Lo cierto es que Carlos ya se jubiló del IAS, pero esta tecnología sigue allí, sigue empleándose desde el punto de vista de investigación. No sé con cuál hay que pasar. Bueno, como he dicho, básicamente lo que se intenta hacer es un cambio de paradigma. Es una tecnología muy disruptiva porque eliminaría la combustión directa del metano o de los hidrocarburos en general y pasaría realmente a descarbonizarse. Tengan en cuenta que, por ejemplo, una central de gas de ciclo combinado se mandan a la atmósfera 400 gramos de CO2 por cada kilovatio hora generado, es decir, que es una cantidad considerable. Vamos a ver si acierto yo con esto. No, esto está para atrás ahora. El mercado potencial es enorme. Lamentablemente, la tecnología es muy complicada y la voy a resumir casi, en vez de siguiendo estas alternativas, diciendo lo que realmente nos ha ocurrido casi siempre. Somos capaces de separar el metano en carbono e hidrógeno, sin lugar a dudas. En reactores que tienen, digamos, unos tubos filamentarios, por ejemplo, de cristal o de algún material cerámico, como puede ser la lúmina o parecidos. Pero el problema es que todos esos capilares se nos obstruyen, se obstruyen de carbono. Y en ese caso prácticamente hay que tirar el reactor o quemar el carbono, con lo cual lo hemos hecho. Entonces, lo que está Alberto Abanades desarrollando son tecnologías para poder recuperar el carbono antes de que se deposite en las paredes del reactor. Y para eso tiene que utilizar posiblemente, o tendrá que utilizarlo
con casi toda seguridad desde el punto de vista industrial, utilizar metales líquidos que arrastran el carbono, liberan el hidrógeno por descontado. La tecnología no es que esté retrasada, pero sí es cierto que tiene problemas, digamos, de compartimentación de la propiedad industrial con las universidades alemanas que hay. Eso ha provocado que esta tecnología todavía no tenga las patentes en el estado de madurez que debería. Pero vamos, lo que se está buscando, como digo, es muy disruptivo. También es cierto que el hidrógeno ahora mismo ha pasado un poco a segunda fila en relación con el coche eléctrico. Se ha decantado el coche eléctrico más a la batería que a las pilas de combustible, pero en todo caso como combustible el hidrógeno es el mejor. Y el carbono quedaría para utilización en grafenos y cosas parecidas. El carbono aparece aquí en forma de nanotubos en general y es muy útil. El problema es que prácticamente cierra, porque se deposita en las paredes y cierra el canal de conducción del gas, con lo cual tenemos problemas, yo diría, meramente tecnológicos ahora ya. Si todos los demás están resueltos, el problema tecnológico es considerable. Las temperaturas son altas, son por encima de los 1000 grados centígrados lo que tenemos que utilizar, y esencialmente eso es lo que quiero decir. Lamento que Alberto no haya estado aquí, pero precisamente tenía un compromiso en Alemania para resolver el tema de las patentes, que seguro que nos dará más de un quebradero de cabeza. Y nada más, si hay alguna pregunta, yo encantado de contestarla, porque... Bueno. Por eso de las patentes de copropiedad y la licencia de patentes de copropiedad, esto es lo que traen grandes organizaciones, sabéis que no es nada sencillo. Y aquí es algo que tenemos que seguir trabajando para reducir los tiempos necesarios para eso. Bueno, pues simplemente vamos a entregar los diplomas y a los ganadores de las diferentes tecnologías. Así que, Arístides. Bueno, finalista aquí, Cameva, Juan Carlos Catalina. Enhorabuena. El siguiente, Sofía Melero. Estás por aquí. Buscándote hidrocer. Dailan Q, Mariano Rico. Fayet Alberto Brunete. Alberto. Y ahora ya pasamos a los 3 premios. El tercer premio a la solución tecnológica denominada reloj de sol, de la que es copromotor Luis González Portillo. El segundo premio a la solución tecnológica denominada de cargas, de la que es copromotor Alberto Abánades Velasco, que no está, pero lo recoges tú, Chema. Alberto es quien está en Alemania luchando. Ahora damos eso. Y finalmente, no tengo más manos, y finalmente el primer premio a CETER PDF, de la que es copromotora doña Carmen Ramírez Castillejo. Esta vez hemos, además, estáis ahí los 3, entregado y preparado una especie de recuerdo de estos, como si fuera el Oscar. En este caso no es un Oscar, pero te entrego aquí el primer premio para ti. El segundo premio lo recoges tú, Chema, y se lo daremos. Y el tercer premio, Luis, para ti. Así es que, bueno, muchas gracias a todos. Ahora hacemos una foto con todos los galardonados, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Sé que hay además personas que han empezado los encuentros bilaterales en la -2, y les haremos un poco, si alguien quiere ir por allí, pues también verá cómo es la preincubadora. Así es que nada, una foto y muchísimas gracias a todos por estar esta mañana.